un subtema que nos ha ocupado desde hace algunas semanas es los que no pueden ser discípulos de Cristo. Entonces, estamos sobre estas cosas, hermanos, y hoy probablemente estemos abordando la penúltima sesión en lo que respecta a este apartado, los que no pueden ser discípulos de Cristo. Es, son cosas que nosotros ya hemos escuchado, hermanos, son, digamos así, son cosas que no son nuevas, pero lo que estoy tratando de hacer en esta oportunidad es ponerlas en contexto, hermanos, eh, para que nosotros en un panorama más general podamos comprenderlas o podamos contemplarlas. Entonces, he comentado que un aspecto importante de este tema tiene que ver, hermanos, con la gratuidad de la gracia. Y es sumamente importante que nosotros comprendamos dónde debe colocarse esta característica que es sumamente prominente de la gracia de nuestro Señor, pero es necesario que nosotros entendamos dónde se debe colocar y cómo es que debemos asimilarla para que no nos confundamos, hermanos, y para que no estemos vivencialmente hablando experimentando un cristianismo, una fe, pues, que, que sea falsa, hermanos, o que no esté basada correctamente. Entonces, hemos hablado acerca de esta característica que no es otra cosa que lo que afirma la palabra en Romanos 3:22. Dice, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y dice aquí, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, esa palabrita, que no es tan común en nuestro lenguaje, gratuidad, hermanos, no es otra cosa que ese atributo de la justificación que nos da a entender que este es gratuito, que el Señor lo da como una dádiva, pues. Pero un comentario que he venido haciendo es que algunos sectores dentro de las iglesias cristianas han tomado esa característica de la gracia, de la justificación, y la han amplificado desproporcionadamente, y la han proyectado sobre todo el camino de la gracia, sobre todo el camino de la fe, incorrectamente. Entonces, mis hermanos, definitivamente la justificación es gratuita. Nosotros podemos acudir para tomarla de la mano del Señor, y esto es sin dinero y sin precio, como dice Isaías, pero debemos puntualizar que esto no implica que la salvación que el Señor nos da sea algo sin valor. De hecho, un comentario que puntualiza algo que nosotros sabemos muy bien es este, que para dar salvación a los hombres, nuestro Dios ha dado a su Hijo unigénito. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros comprendemos que a Dios, nuestro Señor, le costó el entregar a su Hijo, porque los sufrimientos suyos no fueron un símbolo simplemente o una historia, sino que verdaderamente Él se hizo carne y padeció en su carne, como dice la Escritura, padeció en manos de Poncio Pilatos. Él padeció el martirio en la cruz, él padeció estas cosas, hermanos. Allí nosotros podemos empezar a entender que aunque ciertamente esta justificación es gratuita, sin embargo, hermanos, esto no implica que sea algo sin valor, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos centramos en la Escritura e indagamos en ella, diría yo que es más o menos fácil el comprender correctamente, pero es necesario que nosotros pongamos atención porque ha habido una corriente fuerte que ha impulsado esa idea de que precisamente la gracia se entrega en las manos del hombre y éste puede vivir ya como mejor le parezca. Si quiere entregarse, que se entregue, y si no, de todas formas, ya le ha sido de la gracia.
Estas ideas, hermanos, no son correctas, no provienen de la Escritura y es necesario que nosotros comprendamos bien todo ello. Entonces, estamos hablando acerca de los que no pueden ser discípulos de Cristo y precisamente algo que nosotros debemos comprender bien es que esta característica de la gratuidad de la gracia, hermanos, tiene un lugar, tiene su alabanza, vamos a decirlo así, pero no podemos proyectarlo hacia todo el camino de Dios. Entonces, en Romanos 6, del 1 al 4, encontramos un argumento, hermanos, encontramos esto que nos dice el Señor, que precisamente nos ubica acerca de cómo nosotros debemos comprender lo que el Señor ha hecho por nosotros. Dice Romanos 6, del 1 al 4, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y responde el texto, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, hermanos, cuando nosotros abordamos textos como estos, bueno, comprendemos nuevamente, hermanos, que cuando nosotros decimos, cuando nosotros afirmamos haber sido bautizados en Cristo Jesús, esto implica, hermanos, que hemos sido bautizados en su muerte, es decir, nos hemos unido a Él en su muerte, en esa muerte que verdaderamente Él gustó. Y se hace aquí una analogía, ¿no? Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, textos como estos son los que deben normar nuestro entendimiento acerca de la gracia. Ciertamente, esta se da gratuitamente al hombre, hermanos, pero eso no implica que se haga al hombre el administrador de su propia vida. Tenemos que entender, hermanos, tenemos que subrayar que la gratuidad de la gracia no es un regalo que se da al hombre para que ahora él disponga lo que hace con ello. Lo que tenemos que entender, hermanos, es que la gracia, aun cuando se entiende que es una dádiva de Dios, hermanos, la gracia no está separada de la naturaleza santa de Dios. No se nos da la gracia, hermanos, a nosotros, ni a nosotros, ni a ningún hombre, se le da la gracia para que éste haga como quiera con ella o con su vida ya liberada, que es lo que algunos proponen. Entonces, nosotros tenemos que extendernos hacia dicho entendimiento. En Romanos 6, del 15 al 16, dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Entonces, hermanos, un entendimiento que debe madurar en nuestra mente es que la gracia de Dios no se otorga, no se concede al hombre impenitente. Repito esto, hermanos. La gracia de Dios, con todo y que es gratuita, la justificación es gratuita, con todo y que tiene esta característica, hermanos, no se concede al hombre impenitente. ¿Qué quiero decir o qué significa esto de el hombre impenitente? Bueno, es el hombre que persiste en su pecado. La gracia de Dios, hermanos, no se concede, con todo y que esta es gratuita, al hombre impenitente. La gracia de Dios, hermanos, se extiende hacia el hombre que viene a Dios en fe, pero también en arrepentimiento. Vamos a hablar un poquito de esto en un momento. Entonces,
todo esto tiene su importancia, hermanos, porque les recuerdo, estamos tratando de explicar quiénes son aquellos que no pueden ser discípulos de Cristo. De tal manera que si alguna persona pretende el sostenerse en la fe o el estar en la fe, pero no lidia con las cuestiones del pecado o pretende hacer a un lado la soberanía de Dios, hermanos, bueno, ese hombre está errado y no puede participar de la gracia del Señor. Entonces, tenemos que comprender que aunque ciertamente la justificación viene al hombre gratuitamente, hermanos, no obstante, esto no significa que se está concediendo al hombre natural, al hombre impenitente. Hay ciertos requisitos, hermanos, y esos requisitos no dejan de ser vigentes, no dejan de ser requeridos por Dios cuando, cuando el hombre ya se ha acercado a tomar esto de la mano divina. Entonces, tenemos que entender bien esto. Romanos 6, del 22 al 23, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, dice, tenéis por fruto, por vuestro fruto, la santificación y como fin, entonces, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, este texto nos ayuda mucho, hermanos, porque aquí se menciona precisamente la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús. Pero los versículos o las palabras que anteceden al versículo número 23 nos dan mucha luz acerca de cómo debemos entender esa dádiva. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Mas ahora que habéis sido libertados, dice, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Así pues, hermanos, la justificación no puede ser entendida aparte o separadamente del propósito de Dios. Debe ser entendida según se entrega en la palabra, hermanos, según se nos instruye en la palabra. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hermanos, en una pretendida supersimplificación del Evangelio, algunos, como mucho he mencionado, hermanos, proyectaron una de las características o esa característica, la gratuidad, sobre todos los aspectos de la salvación. Bueno, tal pensamiento es incorrecto y termino el comentario al respecto de estas cosas que hemos estado mencionando en las semanas anteriores, que el Evangelio, cuando fue predicado desde el principio, el llamamiento por medio del cual se predicaba el Evangelio, hermanos, era precisamente el arrepentíos y convertíos, ¿sí? Entonces, muy rápidamente, hermanos, explico estas dos palabras. Arrepentimiento, hermanos, significa, a veces se mezcla el significado de arrepentimiento y de conversión, hermanos. Bueno, arrepentimiento significa básicamente percibir posteriormente, etimológicamente hablando, hermanos. Arrepentimiento significa básicamente el percibir posteriormente. Ahora lo explico, hermanos. Podría expresarse también como llegar a hacerse consciente o llegar a darse cuenta después. Bueno, ¿qué significa eso, hermano? Un ejemplo muy, muy sencillo, al margen de lo que nosotros, de la aplicación que hacemos de la palabra arrepentimiento, esto de percibir posteriormente podría ilustrarse de la siguiente manera. Hagan de cuenta que yo salgo de mi casa, doy unos cuantos pasos, ya estoy a media cuadra, y de repente, hermanos, yo caigo en conciencia de que no llevo las llaves de la panadería, ¿no? No llevo las llaves, dirían algunos, de la oficina, ¿no? Entonces, hermanos, eh, arrepentimiento significa básicamente llegar a percibir posteriormente, es decir,
darse cuenta. Entonces, hasta este punto, cuando hablo de esta manera del arrepentimiento, hermanos, tiene que ver, por supuesto, con a hacerse consciente, llegar a hacerse consciente de que el camino que yo llevo, hermanos, es incorrecto. ¿Sí? Entonces, decía yo hace un momento que a veces se mezclan los significados porque convertirse es ese término que significa un giro en derredor, conversión o volverse hacia. ¿Sí? Entonces, muchas veces nosotros manejamos el arrepentimiento como el darnos esa vuelta, ¿no? O ese giro de 180 grados. Pero en realidad, arrepentimiento es una parte y la conversión es la siguiente. El arrepentimiento, hermanos, implica, repito, el percibir, no desde el principio, sino el percibir posteriormente. Caigo en cuenta que estoy mal. Y la conversión, en este caso, hermanos, es ese giro que se da, dice aquí la descripción, en derredor. Ahora, cuando nosotros hablamos de convertirnos, hermanos, no simplemente, no podemos ilustrarlo simplemente con darnos la vuelta. No simplemente podemos decirlo así. ¿Por qué, hermanos? Porque dentro de lo que es el lenguaje cristiano, hermanos, es volverse a Dios. No es simplemente darse la vuelta, no es simplemente volverse o el dejar, por ejemplo, si yo soy un ladrón, ok, puedo dejar de robar, hermanos, pero dentro de lo que es el entendimiento de los mandamientos de Dios, de lo que es el volverse a Dios, hermanos, no solamente implica el dejar de robar, ¿sí? Ahora vamos a abundar un poquito en eso. Entonces, hermanos, vuelvo a esa estampa del que sale de su casa, de repente se hace consciente de que no lleva las llaves de la oficina. Entonces, sí, se gira, se vuelve y corrige. Aquí estoy totalmente adentrándome en lo que es este ejemplo. Corrige, toma las llaves y se va, ¿no? Bueno, eh, en el contexto de la vida espiritual, hermanos, tenemos que asegurarnos no simplemente de dejar de hacer el mal, hermanos, no simplemente se está apuntando a que el hombre sea moralizado, vamos a decirlo así. Cuando se habla dentro de lo que es el contexto de la vida en Cristo, cuando se habla de la conversión, es volverse a Dios. Efesios 4:28, por poner un ejemplo, dice que el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, hermanos, cuando hablamos del hombre volviéndose a la voluntad de Dios, hermanos, no simplemente significa el abstenerse de hacer lo incorrecto, que es no hurtar, sino que aquí Efesios 4:28 dice, sino trabaje. Ahora, no quiero decir, no quiero darle a entender que aquel ladrón que deja de robar y que empieza a trabajar ya es un cristiano. Entiéndanme bien en qué sentido estoy manejando el ejemplo, hermanos. La conversión a Dios significa precisamente hacernos conscientes de su voluntad y volvernos a ella. ¿Sí, mis hermanos? A eso podríamos llamar conversión. Entonces, el arrepentíos y convertíos implica que el pecador viene a ser consciente de su pecado, pero en una parte igualmente importante, hermanos, cuando deja su mal camino, lo hace para andar en la senda
que Dios marca y no en cualquier senda, no en cualquier otra senda. Entonces, esto es importante para recalcar. Entonces, mis hermanos, la semana anterior y la anterior y la anterior, me parece, hemos estado hablando acerca de la parábola de la gran cena. Ya no me voy a detener allí, hermanos. Solamente voy a recurrir a ella porque estamos tratando de hablar precisamente acerca de los que no pueden ser discípulos del Señor. Bueno, allí en esta parábola se dan tres casos. Uno, que ante la invitación del Señor en la parábola, se excusa y dice que no puede asistir porque acaba de comprar una hacienda y tiene que ir a verla. Yo digo que esto tiene que ver con las posesiones, hermanos, aunque podemos decir que hay algo productivo allí también, pero este se excusa porque no quiere dejar de ir a ver eso que ha comprado. Está el caso del que se excusa para no asistir a la cena, hermanos, porque compró 5 yuntas de bueyes y dice, tengo que probarlos. Y en el caso que quizás más nosotros podríamos tener deferencia o en el que más podríamos mostrarnos comprensivos, es el que dice, acabo de casarme, no puedo ir a la cena. Bueno, hablaba yo que el verdadero significado en el simbolismo de la parábola, hermanos, no apunta simplemente hacia una descortesía donde nos negamos a ir a acudir a una cena, a participar de una cena. En realidad, hermanos, cuando nosotros ponemos atención, nos damos cuenta que estas son las razones que los hombres están esgrimiendo para no participar de la mesa del Señor. Ahora, cuando hablamos de la mesa del Señor, hermanos, hablamos de esa invitación a tener compañerismo con Él. Pero para tener compañerismo, hermanos, es necesario que los hombres nos reconciliemos con el Señor. Es necesario que comprendamos que Él ha dado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, por pago de nuestros pecados. Es importante, hermanos, que entendamos que ese ha sido el precio que Dios ha pagado para salvar al hombre. Entonces, cuando nosotros comprendemos esto, así podemos en realidad calificar lo que ha sido el rechazo de estos tres hombres de la parábola. Entonces sí podemos darle la dimensión correcta. ¿Cómo que rechazas la invitación del Señor a participar de su mesa porque compraste una hacienda y tienes que irla a ver? ¿Cómo que rechazas la invitación del Señor a su mesa porque compraste 5 yuntas de bueyes y tienes que irlos a probar? ¿Y cómo es que, aquí sí ya podemos darle su dimensión correcta, cómo es que rechazas participar de la mesa del Señor porque te acabas de casar? Espero que usted pueda comprender, hermano, cómo es que en este caso, ya cuando dejamos las figuras y hablamos de lo que originó estas cosas, estos tipos, ahí ya podemos comprender bien en qué consiste el pecado de estos tres supuestos. ¿Sí, mis hermanos? Bueno, cuando es curioso notar, hermanos, que este texto precede en el capítulo 14 de Lucas lo que a continuación leemos. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y aquí se hace esto, hermanos, y es bueno que cada uno de nosotros lo, lo, lo asimile, lo escuche, lo asimile y también cada uno de nosotros entienda cuán compenetrados estamos con esta parte que sí. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Vamos por partes, hermanos. Cuando en la palabra se habla acerca de aborrecer,
al padre, a la madre, a la mujer, hijos y hermanas y hermanos, y aún la propia vida, hermanos, lo que la palabra quiere decir cuando utiliza la palabra, valga la redundancia, aborrecer, no significa que cuando yo vea a mi madre, a mi padre, a los hijos para los que tienen, a los hermanos y a las hermanas, no significa que Dios me está mandando a repudiarlos simplemente porque sí. Aquí el uso de la palabra aborrecer tiene que ver con preferir en lugar de. Así que si leemos de esa manera, con ese entendimiento, dice, si alguno viene a mí y prefiere a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida en lugar mío, ese no puede ser mi discípulo. Entonces, hermanos, de ahí paso a esta advertencia. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? ¿Qué significa esto, hermanos? Algunas versiones de la escritura, hermanos, titulan a esta sección, la titulan Lo que cuesta seguir a Cristo. Ahora, tengo que subrayar que esto no es inspirado, hermanos, pero yo diría que es apropiado. Entonces, lo que dice aquí es que aquel que pretenda ser discípulo del Señor y para no dar lugar a confusiones, hermanos, cuando se habla de ser discípulo del Señor, hermanos, esto no debe separarse del entendimiento de lo que es ser creyente. Es decir, no hay tal cosa como uno que sea creyente y que no sea discípulo. Por definición, en la palabra estas cosas se manejan juntas como una sola. El que es creyente es discípulo del Señor. Entonces, cuando dice el que prefiere, el que no es capaz de aborrecer estas cosas por causa mía, no puede ser mi discípulo. Ahora, este dicho, hermanos, no es vertido en el vacío. Tenemos que entender bien esto. Este dicho de si alguno no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no es dicho en el vacío. ¿A qué me refiero particularmente? Cuando el Señor habla de esa manera, hermanos, Él también ha dado a conocer al Padre. Él también cuenta con que los hombres han sido instruidos acerca de la persona de Dios, de su santidad, sí, de su justicia, sí, de su carácter admirable, sí, de su misericordia, sí, hermanos, de que es vengador, de que es retribuidor, de que Él, como dice la palabra, enjugará todas las lágrimas de nuestros ojos, hermanos. Eh, Cuando el Señor habla de esta manera, hermanos, no lo dice en el vacío, lo dice porque Él ha dado a conocer al Padre, porque los hombres han recibido revelación. Entonces, hermanos, Él dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y allí hace la advertencia, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? ¿A qué se refiere particularmente, hermanos? Bueno, hay un costo, hermanos, que el hombre debe estar dispuesto a pagar. En este caso particular, en la escritura se nombra así, el que no aborrece, y ya nos habla de todas esas personas a las cuales nosotros amamos. Y nos toca también nuestra propia vida, y entendamos que cuando el Señor hace eso, es por el hecho de que Él es más. Repito esto, hermanos, cuando el Señor hace este llamamiento, no es algo que se dice en el vacío,
El Señor nos llama a preferirle a Él, a amarle a Él sobre todas las cosas, no simplemente porque sí, sino porque Él es más. Y yo podría añadir aquí, porque Él es mucho, mucho más. Entonces, hermanos, eh, hay un costo, por supuesto, y el hombre es llamado a calcular. Dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Todo esto, hermanos, se trata de una consideración que los hombres debemos hacer cuando hemos decidido, como diría el canto, cuando hemos decidido seguir a nuestro Señor Jesucristo. Porque hay demandas que se hacen al hombre, y esto es por causa de la dignidad de aquel que nos llama. ¿Sí, mis hermanos? Así pues, versículo 33, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces, hermanos, sucede esto, que nuestro Dios es consciente de sí mismo. Lo que sucede a veces, hermanos, es que nosotros no somos conscientes del valor de nuestro Señor, de su majestad, o aún puedo decirlo, no somos conscientes de su persona, perdemos de vista algunas cosas de Él, o simplemente no entendemos algunas cosas de Él, no las hemos palpado todavía y no podemos apreciarle en ciertas circunstancias, en ciertos momentos de nuestra vida, no llegamos a apreciarle. Pero Él habla así y es veraz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y dentro de estas cosas, hermanos, que caracterizan a nuestro Señor, por supuesto, está su bondad y su consuelo. Entonces, mis hermanos, eso es parte de lo que Dios es. Y es por eso que la palabra nos habla de esa manera. Entonces, este texto, hermanos, es rematado con esta expresión: buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga, dice. Entonces, mis hermanos, todas estas cosas que hemos mencionado no se prescriben, no se mencionan como malas por sí. Cuando hablamos del padre, de la madre, perdón, hermanos, cuando hablamos de los hijos, cuando hablamos de los hermanos, etcétera, hermanos, no quiere decir el texto que ello sea malo, hermanos. Lo que quiere decir, hermanos, es que a los creyentes se nos demanda todo, pero por causa de la dignidad de aquel que nos está llamando. Entonces, aborrecer, etimológicamente hablando, viene de la preferencia relativa de una cosa por encima de otra. Ahora tenemos que entender, hermanos, que nuestro Señor no es cruel, que cuando se habla acerca de esto, hermanos, bueno, nuestro Señor hace, dispone, pero también, como dice la palabra, Él nos da el fin que esperamos, porque Él es bueno. Entre todos los atributos que Él tiene, por causa de los cuales le admiramos, es precisamente que Él es bueno y Él es misericordioso, hermanos.
pero gallardamente Él nos habla de esa manera. Entonces, quiero ya orientarme hacia un comentario final, hermanos. Bueno, la semana pasada, hermanos, hablando precisamente acerca de la gratuidad, de la gracia o de la justificación, hermanos, eh, quise señalar algunas características de lo que significa estar en Cristo. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, cuando nosotros hablamos acerca de que la gracia o la justificación es gratuita, hermanos, los creyentes también tenemos que extendernos hacia el entendimiento de cómo se concede al hombre esa gracia. Bueno, esa gracia se nos concede en Cristo. Y allí se abre un panorama bien grande, hermanos, pero yo solamente quiero hacer este comentario. Cuando se dice que alguien está en Cristo, la palabra nos dice que este es nueva criatura. Ustedes conocen este texto, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Bueno, el comentario que quiero hacer es el siguiente, hermanos. El nuevo nacimiento, hermanos, no debe ser entendido como una conclusión. Y me explico rápidamente. El nuevo nacimiento no debe ser entendido como una mera conclusión, es decir, yo he creído en Cristo, luego entonces he nacido de nuevo. La expresión es correcta si yo la manejo de una cierta manera, hermanos. Pero lo que quiero decirles es lo siguiente. Me conviene más ir a la palabra y entender lo que significa ser una nueva criatura, hermanos. Y entonces, cuando yo he entendido de la palabra lo que es ser una nueva criatura, ahora puedo concluir, luego entonces puedo concluir que estoy en Cristo. Por supuesto, la manera en la que lo presenta la Escritura es completamente correcta. El que está en Cristo, yo pondría entre paréntesis verdaderamente, el que está en Cristo es nueva criatura. Y ahora quito mi paréntesis porque me siento incómodo al hacerlo. El que está en Cristo es nueva criatura. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por la manera, hermanos, en la que se ha enseñado el Evangelio, yo consideraría que una forma prudente, una forma sabia de abordar este texto sería así. Yo voy a la palabra, indago lo que implica ser una nueva criatura en Cristo Jesús, hermanos. Por supuesto, lo comparo con mi vivencia, porque el nuevo nacimiento es doctrina, pero es experiencia. Y entonces yo puedo afirmarme y concluir, he nacido de nuevo, estoy en Cristo. Sí, mis hermanos. Entonces, comento todo esto porque es necesario que nosotros desarrollemos un buen entendimiento de lo que es la gracia de nuestro Señor. Si yo estoy en Cristo, entonces, hermanos, la gracia viene y me otorga todas las bendiciones de las que habla la palabra. Es importante que nosotros sepamos delimitar, sepamos identificar lo que precisamente es o lo que significa bíblicamente el estar en Cristo. ¿Sí, mis hermanos? No crean, mientras hablo me voy autoexaminando, hermanos. Quisiera apuntalar algunas cosas y porque me es importante, hermanos, que no traer confusión, por supuesto, para ustedes. La idea es que seamos edificados. Esta expresión de la palabra acerca de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, podría expresarse también de esta manera. El que es nueva criatura está en Cristo.
eh, se puede hacer ese juego, que no es mi intención el modificar la palabra, hermanos, pero es relevante que nosotros entendamos cuál es la importancia de, de entender, de entender la palabra y cuál es la importancia de cerciorarnos, hermanos, para que nosotros podamos andar con pies de plomo dentro del camino de la gracia, es decir, afirmados sin trastabillar. Ahora, un ejemplo, hermanos, que yo quisiera dar para esto es haciendo una comparación del nuevo nacimiento con el nacimiento natural. Si, si alguien, hermanos, me pidiera a mí que le demostrara que he nacido, pero hablando de una manera natural, bueno, esa sería una petición bien extraña, ¿no? Y en realidad yo no tendría la necesidad de correr adentro de mi casa y buscar un acta de nacimiento y decirle, mira, te demuestro que he nacido. Eso sería un absurdo, hermanos, porque en realidad solamente tendría que decirle, oye, pues aquí estoy, ¿no? Es obvio que si aquí estoy, luego he nacido, hablando de lo que es lo natural, hermanos. Recuerde, no estoy aquí tratando de validar que yo soy Alfonso, solamente estoy tratando de validar que he venido a la vida, que he nacido. Entonces, bueno, pues aquí estoy. Luego se puede dar testimonio así, se puede tener certeza de que en efecto he nacido. Bueno, cuando se habla acerca del nuevo nacimiento, hermanos, podría decirse que la segunda carta a los Corintios, en su capítulo 5, versículo 17, es precisamente el testimonio legal que describe lo que sucede a los que creen. El que está en Cristo, nueva criatura es. Pero en realidad, hermanos, cuando, cuando yo quiero demostrar que he nacido de nuevo, eh, si es que podemos hablar en esos términos, hermanos, bueno, no basta simplemente con que yo diga, mira, aquí estoy y he creído, ¿no? Dando ese testimonio para nosotros mismos, hermanos, yo tendría que buscar cuáles son las características que describen o que reflejan, pues, que una persona efectivamente ha nacido de nuevo, ¿sí? No se trataría solamente de decir, como en aquel caso, aquí estoy. Se trataría, en este caso, de poder ir al testimonio que da la palabra para poder determinar precisamente que tengo vida de parte de Dios, que he nacido de lo alto, que poseo en mi persona la vida de Dios. Entonces, uh, se puede decir que el texto, hermanos, la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, no demuestra por sí mismo que yo he nacido de nuevo, hermanos, simplemente señala una verdad, que el que está en Cristo es nueva criatura. Entonces, yo espero, hermanos, no confundirles. Y si es así, hermanos, yo no tengo problemas en que por ahí manden un mensaje y digan, oye, hermano, eso puntualízalo o vete de la congregación. No, una cosa así, hermanos. Entonces, yo no tengo ningún problema en eso porque lo que me interesa es no prevalecer en mis dichos, hermanos, sino que se pueda reflejar con claridad el camino del Señor y lo que implican estas cosas. Entonces, hermanos, termino con esto. El Señor dice que si permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es necesario, hermanos, que nosotros examinemos, y eso es lo que estamos tratando de hacer en este estudio, precisamente lo que es permanecer en su palabra. Tiene que ver con las cosas que el Señor habló, con lo que Él enseñó, con lo que Él nos ha mandado.
Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si yo voy a la parábola del sembrador, hermanos, ya no voy a extenderme aquí. Dice que algunos se apartan por causa de la tribulación, que algunos tropiezan por causa de la persecución, que algunos se apartan también por causa de los afanes de este siglo. Algunos otros se van del camino del Señor por el engaño de las riquezas. Algunos por la codicia y cosas semejantes a estas permiten que se ahogue la palabra y ésta se hace infructuosa. ¿Por qué se predica entonces que es por gracia si se nos hacen todas estas demandas, hermanos? Bueno, porque es por gracia finalmente. Estas cosas, las tribulaciones, las persecuciones, el negarse a los afanes, el no vendernos a las riquezas, el apartarse de codicias, estas cosas no tienen la capacidad de purificar a los hombres, hermanos. Entendamos bien esto. Las tribulaciones, las persecuciones, las tribulaciones si se padecen, las persecuciones si se soportan, el negarse a los afanes, el no vendernos a las riquezas, el apartarnos de codicias, estas cosas no pueden purificarnos, hermanos. El único que puede lavarnos e invocar sobre nosotros toda bendición espiritual es, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo, por medio de su mérito y por medio de su sangre derramada. Entonces, hermanos, cuando hablamos de soportar tribulaciones, persecuciones, cuando hablamos de no ser ahogados por los afanes, de no vendernos a las riquezas, de no apartarnos del camino por causa de las codicias, manifestamos, hermanos, que estamos escogiendo lo santo, lo puro, lo eterno, por sobre lo común, por sobre lo pecaminoso y lo temporal. Significa que escogemos la gloria de Dios, a la cual llegamos por gracia, es la única forma, prefiriéndolo a Él por encima de lo que este mundo ofrece. Y se nos plantea de esta manera, hermanos, no por capricho, no porque sí, sino debido a que Dios y su gloria y su salvación son de una dignidad y naturaleza tal que el placer de lo temporal, del pecado y aún las cosas lícitas de esta vida, hermanos, deben ser puestas a los pies del Señor, con tal de asir aquello a lo que somos llamados por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Entonces es por gracia, hermanos, y ya que aún si nosotros soportáramos todas esas cosas, ello no nos puede purificar. Solamente somos purificados por nuestro Señor Jesucristo. Somos salvados solamente por Él. Pero todo esto, hermanos, que esta vida ofrece, que esta vida propone, aún las aflicciones que esta vida nos trae, hermanos, todo ello se debe padecer por causa de la dignidad, por causa de la naturaleza, del Dios glorioso que nos llama, hermanos. Todo eso debe padecerse por causa de Dios y de su gloria y aún de su salvación. Entonces, hermanos, la siguiente semana yo pretendo concluir este tema, este subtema, que tiene que ver con los que no pueden ser discípulos de nuestro Señor. Entonces yo espero que de entre todas las cosas algo a usted le sea de bendición, hermano. Y me voy a detener en este punto, no añado nada más.